Vamos a dar comienzo con programación. En esta clase de programación, el programa que estamos utilizando, la voy a abrir acá, es NetBeans, ese es el programa. Y ahí en NetBeans ver, recordar qué es lo que estamos viendo. En esta parte vimos lo que es de manera sencilla, de manera básica, esencial con respecto a la codificación, a lo primero de que no llevaba ningún tipo de sintaxis, de ciclos, por decir, no contenía nada de eso en los ejercicios, en los dos ejercicios que se realizó la clase anterior, que cada uno de estos ejercicios pues compete realmente a esas modificaciones o esas adecuaciones en la parte del código. Ahí voy a esperar que abra NetBeans y voy a entrar aquí, por ejemplo, a donde estaba el menú en la parte de historia, de lo que es el seguimiento, que para ese seguimiento de información, a ese seguimiento, lleva una serie de datos o de informaciones que pueden ser ejemplificados de otra manera, ¿no? Cada uno de estos ciclos que vamos viendo, cada uno de ellos se va diferenciando por algo, se va acoplando también a otra serie de enunciados o de vistas también para poder colocarlo. Por ejemplo, voy a tener un menú quiero hacer bueno, este había sido de la clase anterior, pero voy a hacer otro ejercicio. En este otro ejercicio, siempre para poder comenzar con un nuevo ejercicio donde le vamos a dar clic, vamos a darle clic en la parte de nuevo proyecto, al nuevo proyecto, porque acá es para nuevo documento, pero acá para nuevo proyecto, y aquí para poder abrir un proyecto. Aquí le doy clic en New, y al momento de darle clic en New, ¿qué sucede acá? Voy a tener la parte de Java, ahí le doy en Next, y en Next está ahí colocarle el nombre del programa. Voy a colocarle aquí venta de libros. Importante, a veces tenemos problemas a veces con los espacios, entonces es mejor que si queremos un espacio, dejarle con un guión bajo, una pleca, para que no nos tenga tanta interferencia. Entonces por eso lo vamos dejando de esta manera. Y también acá dejar esa parte ahí, darle finish, para que se nos pueda crear ese proyecto. Acá si lo estoy haciendo de esta manera, por ejemplo aquí pueden observar, me aparece ya lo que es mi proyecto, ahí está determinado, tiene mi paquete. Voy a quitar esto aquí para que veamos bien aquí toda esta parte, y ver que toda esta parte del dato, de la información, nos representa lo que va a llevar ese paquete, por ejemplo. En este paquete, ¿qué es o qué parámetro, qué enunciado tendría que establecer? Tendría que establecer la parte del import, hacer importaciones, porque quiero que esa importación sea, eh, tiene que llevar por decirlo, a la biblioteca. Siempre vamos a colocar aquí la biblioteca. Voy a colocarle el import. Recuerden, siempre es import java. Esa es la biblioteca. Si no recuerdo, útil. El escáner. Eso es importante que siempre tengamos en cuenta el escáner para poder hacer todo lo demás del ejercicio. El escáner, porque es importante para la entrada de información, por eso es que se va a realizar siempre el escáner de esa manera, para poder hacer esa información, siempre dejarlo ahí preciso y establecerle que tiene que hacer una opción. Ahí, una vez que tenemos esa biblioteca que prosigue, hay que declarar mi variable. ¿Dónde voy a colocar mi variable?
la voy a colocar en esta parte del public static. Dentro de ese public static vamos a definir mi variable. Este ejercicio es de venta de libros, entonces voy a ocupar, mostrar un menú de libros, ya sea de ciencias, de informática o cualquier otra categoría. Entonces tiene que haber una opción. Entonces voy a definir una variable que sea la de opción. Una vez que tengo esta variable de opción, ahí prosigo a realizarlo del system, que en las clases anteriores, en la clase de que fue práctica, les mencionaba que para poder realizar o para poder establecer establecer de que me acepte la entrada de información, ¿qué es lo que se tiene que generar? Se tiene que generar la parte de el escáner. Entonces ahí coloco escáner, y una vez que coloco ahí el escáner, voy a colocar leer, que es la variable, puede ser otra variable, si no, dejamos siempre la misma para no confundirnos, igual a new, y después de new sería el escáner, y aquí sería el system, system.out, system.out, y puede ser el .o, pero si es .o, ¿qué significa? Que fuera. Entonces tendría que ser in, para que sea la entrada. Y ahí colocar punto y coma. Ya tengo mi biblioteca. Esto siempre va a ser mi biblioteca, dejar el import Java, .util, .scanner, siempre va a ir después del paquete. Una vez que tengo eso, puedo acá dejar después del public static la variable que va a llevar la opción. Cuando ya declaro la variable que va a llevar la opción, voy a colocar el escáner y ahí escáner, la variable leer, igual a new scanner system.in. Esto es para llevar esa lectura de datos que se van a introducir. Cuando ya tenemos esa lectura de datos, voy a proseguir a realizar el menú. Y el menú, más que todo, es colocar la información. Para colocar información, texto, todo eso, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca el system. Entonces sería system.out. Recuerden, el system siempre va al inicio con mayúscula. Luego de colocar el system.out, se coloca el println. Ese println, ahí puedo colocar la del string, porque va a ser un texto, ahí puedo dejar, y borrar, o simplemente colocar println y después los dos paréntesis. Ahí voy a dejar el menú, voy a colocar menú de opciones. Menú de opciones de libros, ahí. Una vez que tengo ese menú de opciones de libros, voy a colocar otro system, voy a borrar esto para ir avanzando, aquí este system, y ese system lo voy a dejar de esta manera. Voy a colocar ahí en ese system mis opciones. ¿Cuáles van a ser mis opciones? Tengo el número 1, la opción número 1 va a ser la de libro de programación, por ejemplo, el libro de programación 4, tengo el libro de programación 4. Tengo que mi otra opción de libro sería laboratorio 4, y voy a colocar una última opción, que va a ser la número 3. Y en ese número 3, ¿qué es lo que voy a definir? Voy a definir en ese número 3 el libro de, vamos a colocar aquí, libro, sería informática, libro de informática de sexto grado. Esa es la opción. Entonces, tengo 3 opciones de libros. Una vez que tengo esas opciones de libro, tengo que proseguir a ¿qué? A representar la variable, a definir que mi variable de opción es la encargada de ¿qué? De capturar. ¿Qué va a capturar? Va a leer o capturar la información que nosotros seleccionemos. Nos presenta de manera de texto estas opciones, estos system out, esos 3 system out nos los presenta ahí o los refleja directamente cuando nosotros compilamos el ejercicio. Entonces, cuando nosotros compilamos el ejercicio, nos va a aparecer de esta manera: menú de opciones de libros, número 1, programación 4, número 2, laboratorio, número 3, informática de sexto grado. Es decir, esta información, este menú, es el que nos va a aparecer ahí. Entonces, cuando ya nos aparece ese menú,
¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué prosigue después de que tenemos ese menú de opciones? Hay que representar la variable, y esto lo veíamos la clase anterior. Hay que colocar la variable que me va a capturar el dato. Si yo coloco un 1, que me lo capture ahí. Si coloco un 2, ahí también. Si coloco un 4, un 5, un 6, todos esos datos lo va a tener que colocar ahí. Y para ello tengo que colocar la variable. Esa opción sería mi variable, la que está arriba, tal cual está. Tengo que copiarla tal cual está porque si no, no me va a servir. Entonces, mi variable opción, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a leer, va a ser igual a leer, y después de colocarle ahí leer, vamos a definir ahí, después de leer, que va a tener ahí la parte del next, por ejemplo. ¿Qué me va a servir el next? Si ven ustedes ahí, ese next, si alguien tenía alguna duda, que marcó ahí. Ok. Ahí sería leer, sería mi opción de leer, mi variable. Va a ser igual a ¿qué? A leer punto ¿qué? Punto next, y como este es un valor entero, voy a seleccionar next in. ¿Por qué colocar el leer? El leer se coloca porque acá tengo arriba esa especificación que mi variable de escáner, ¿para qué me va a servir esa variable? Para poder introducir la información de entrada. Todos los datos que sean de entrada los va a leer. Entonces necesitamos que la variable de opción se encargue de leer estos valores enteros, el valor entero que va proporcionando el usuario, ya sea un 1, un 4, todos esos valores enteros, que se encargue de leerlos. Y voy a colocar acá, una vez que se encarga de leer esa información, ya da lectura a esa información, puedo colocar un if, y en ese if voy a definir lo siguiente, que si mi opción, es decir, la variable de opción, tiene un valor de 1, por ejemplo, si es igual a 1, ¿qué es lo que va a hacer si tiene un valor de 1? Voy a colocar ahí llave y le defino entonces que si tiene esa opción de 1, me aparezca ahí una pregunta, puedo decir una pregunta acá, system.out.println string, porque va a ser, voy a tratar de que me coloque ahí la información, entonces voy a dejarlo como string acá, creo que por acá estaba, aquí está. Entonces, dentro de eso que voy a colocar el mensaje. ¿Cuál va a ser mi mensaje? Va a ser, le puedo colocar aquí, ingresa la cantidad de libros, ingrese la cantidad de libros. Una vez que le dejo ahí de que ingrese la cantidad de libros, tiene que guardar esa cantidad, tiene que guardarla. Pero no tenemos una variable que se encargue de cantidad, entonces fácilmente aquí, como podemos seguir colocando la variable. Voy a colocar aquí can, que va a significar cantidad. Entonces acá, como son variables, aquí les voy a colocar can. Can es igual, ¿a qué es igual a can? A leer.next in. Ahí está, para que pueda dar lectura a ese valor entero. Ahí está, especificando el primer dato. Después voy a hacer el cálculo. Voy a colocar el segundo. Y para colocar el segundo, recordemos ahí, tiene que ir el else. Voy a colocar else. Si no, abro llave y voy a colocar el otro if. Aquí, ¿me dan bien? Después de colocar el else, ¿por qué coloco el else? Porque va a ser if anidado, es decir, de que vamos a tener varias opciones. Tenemos 3 opciones, entonces por eso va a ir else. Y después acá el otro if que indicaría, si la opción es igual a 2, entonces que ingrese también la cantidad de libros que va a desear comprar. Si no, si él no ingresa 1, tampoco ingresa 2, entonces que le aparezca lo siguiente, le aparezca que si él selecciona la opción 3, que indique ahí el
número, el número. Bien, aquí ese else, ¿dónde se cierra? Aquí el if cierra acá, pero el else cierra acá. Y este otro, ¿dónde cerra? Aquí cierra. Aquí cierra, entonces aquí creo que nos hace falta, digamos acá. Tenemos el if, acá el primer if. Vemos, hay que tener cuidado con las llaves donde las colocamos. El primer if acá cierra, está bien. Aquí tengo dos abiertos, entonces sería cerrar esta parte del if, acá, cierra, pero no cierra el else, ¿verdad? Lo deja abierto, vamos a ver qué es lo que pasa. Y acá también pasa lo mismo, aquí arriba, ya dejo de esta manera, ahí se cierra. Acá tengo abierto y cierra también. Entonces ahí tener aquí indicado que esta parte de enunciado y también esta, entonces nos hace falta ese otro, ¿dónde está habilitado este otro? Esta otra llave, ahí vamos a ver, no está especificada, entonces aquí voy a colocar acá esta parte, ver cuántas serán las llaves, o vamos a ver cuántas llaves hacían falta 2, ahí está, ya no me marca ese error. Voy a compilar y vamos a ver qué es lo que sucede. Al momento de compilar me aparece de esta manera. Entonces acá me aparece el menú de opciones, pero no está de que ingrese, me hizo falta eso. Entonces acá le tenemos que dejar una pregunta, sería un system. ¿Qué le podemos dejar en ese system? Que le indique al usuario que agregue o seleccione o ingrese una opción. Ingrese una opción. Entonces ahí sí, vuelvo a ejecutar para que ingrese una opción. Ahí tenemos. Le tiene que aparecer ahí menú de opciones de libros, programación 4, ahí están las 3 opciones. Y después le aparece que ingrese una opción. ¿Qué opción quiero? Quiero la opción 1, por ejemplo. Entonces ahí coloco 1. ¿Qué me aparece? Ingrese la cantidad. Pero ahí termina. Entonces yo no quiero que ahí termine, sino que quiero que al momento de que me aparezca esta información, que me aparezcan estos ciclos, pero quiero que sea de manera, podría decir que de manera repetitiva, en el cual pueda seguirme consultando e ingrese una acción para si quiero otro libro. Entonces, ¿dónde voy a colocar eso? Sería que me aparezca acá en menú. Voy a dejar y eso voy a hacer el ciclo do while. El ciclo do while, recuerden que ese ciclo nos sirve para poder, es un ciclo, es un bucle en el cual va a ir rotando según la condición o según el criterio. Si tengo un criterio en el que le indico que si esa opción es diferente de cuánto podría ser de, ¿cuántas opciones tengo acá? Tengo 3. Entonces, que si es diferente de 4 o es diferente de 3, ahí que se detenga. Que si es diferente o que se detenga o que siga. Entonces, ahí que mientras esa opción sea diferente, ¿verdad? Sea diferente de 4, por decir, de 4, mientras sea diferente de 4, entonces que sigue ejecutando, pero cuando ya es igual a 4, entonces, o diferente número, que se detenga. Entonces ahí puedo dejar el do, voy a colocar el do, ese do lo voy a habilitar acá, arriba del escáner, y donde lo voy a cerrar. Vean acá, tengo abierto. Entonces lo tengo que cerrar en el último else. Vamos a ver cuál fue el último else. Aquí, ojo con esas llaves. Acá tengo abierto, cerro acá. Entonces, ese es el último else. Porque este else, ¿de dónde es? O este es, acá está. Ese es el último else. Entonces, acá tiene que ser. Después de esto, tengo que cerrar la llave de quién, cerrar la llave del while. Una vez que cierro la llave del while, del do, perdón, voy a colocar el while, sería colocar el while y dentro del while dejar mi respectiva opción. ¿Cuál va a ser esa opción que le voy a dejar ahí en el while?
Mi opción, por ejemplo, aquí puedo dejar opción. ¿Cuándo va a ser o mientras que suceda algo o mientras la persona está eligiendo una opción de las que tenemos ahí, el 1, 2 y 3, mientras aparezcan esas opciones, o mientras sean esas opciones, lo va a estar ejecutando. Pero si ya es diferente, ¿cómo hago el diferente? Siempre para establecer un diferente, lo voy a hacer acá. Podemos utilizar este. Vamos a ver si nos funciona. Voy a ver si lo funciona este lenguaje, porque acá esto significaría diferente. Existen otras más, pero vamos a ver si nos acepta esto. Si la opción es diferente a qué, ¿cuántas opciones tengo acá? Vemos que tengo 3 en el menú. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 opciones en ese menú. Entonces acá que voy a colocarle. Voy a colocarle ahí que sea diferente de 4, porque ahí solamente tengo 3, entonces el número 4. Porque si ingreso 3 está bien, es válido, porque ahí está dentro del menú. Pero si ya ingreso 4 o diferentes más de eso, entonces ahí va a tener que tomar otra acción. Vamos a ver si con la expresión, con estas llaves estamos bien, o si hay alguna, puede ser de que alguna de esas llaves, de esas opciones de llaves no está bien cerrado, entonces hay que verificar. Voy a verificar acá para visualizar bien. Tengo el primer if, ahí tengo el if. Ese if abre llave y cerramos ahí. Ahí tengo que abre y cierra. Después tengo el else. Else. Acá tengo el else y tengo la llave. Puedo hacerlo de la siguiente manera para no estar colocando tantas llaves, sino que colocarlo directamente así. Else. Si no y sí. Si no y sí. Dejar ahí, vamos a ver, esto tiene que aquí cerrar. Cierra esta. Después hacer lo mismo, dejar else is if, ¿verdad? Para que no nos tenga complicación con las llaves. Y acá tengo esta otra que va a cerrar ahí. Una vez que tengo esta, no necesitaría estos otros 2 llaves, sino que simplemente aquí este while, aquí tengo while y también tengo el número. No me está validando esta expresión. Entonces, como no me va a estar validando esa expresión, ¿por qué no me va a validar esa expresión? Quizás este símbolo no lo acepta. Entonces voy a colocar otro símbolo. Digamos que sea menor, eh, o igual. Mientras sea menor o igual que 4, que realice la acción. Sea menor o igual de 3 sería, porque ¿cuántas opciones? Sería 3. Entonces ahí indicaría que mientras, aquí le estoy indicando, mientras la opción que selecciona la persona sea menor o igual de 3, ¿qué tiene que hacer? Va a ¿hacer qué? Va a hacer lo siguiente, todo esto lo va a ejecutar, lo va a compilar. Entonces, veamos acá. Tengo que ingreso en opción, tengo el número 1, entonces ahí me solicita la cantidad de libros, tengo 3. Me vuelve a aparecer el menú, vean que me vuelve a aparecer el menú porque dejé el do. Entonces, vean, ahí después de que coloque el 3, me vuelve a aparecer el menú de opciones para seguir aplicando las demás. Aquí, por ejemplo, tengo que voy a seleccionar el libro 2 y que de este libro 2 quiero 5, me vuelve a salir el menú para ver si quiero otro libro. Pero ya no quiero otro libro, entonces si ya no quiero otro libro, ¿qué pasaría si yo coloco un 5, por ejemplo? Ahí termina. Ahí termina y me tendría que dar los resultados que fue incorporando anteriormente. De esta manera aquí vemos que se detiene la aplicación, se detiene el programa, porque ya no está dentro del rango. Ya no está dentro del rango, sino que está fuera. Entonces acá le estoy indicando que sí es menor, si la opción que está ingresando la persona es menor o igual de 3, mientras sea menor, mientras, el while significa mientras la opción sea menor o igual de 3, ¿qué sucede?
va a hacer, ahí es por eso está el do, va a hacer lo siguiente, va a mostrar ese menú de opciones. Si no queremos que el do esté a partir de ahí, sino que esté directamente ingrese a una opción, el do tendría que cambiar para ese lugar. Pero como queremos que aparezca ahí de esa manera en ese apartado, entonces por eso es que lo dejamos así, ¿no? Entonces ahí está nuestro ciclo, de nuestro ciclo if y nuestro ciclo do while para poder hacer esas modificaciones ahí o esos cambios en cuanto al código. Entonces aquí tenemos biblioteca, el import java.util.scanner, también la parte de las variables importante. Y si observaron que cuando estaba colocando la variable, solo dejé la opción en primer lugar, pero como a medida del ejercicio fui necesitando más variables, entonces ahí por eso es que dejé la variable de can ahí en segundo lugar, porque también lo iba a necesitar, entonces por eso fue que lo coloqué de esta manera. Y tenemos el do. ¿Para qué nos va a servir el do? El do indica qué hacer, qué va a realizar, qué va a generar. Entonces, por eso está ahí el do, para que nos pueda mostrar el menú de opciones y volver a consultarle al usuario que ingrese esa información. Entonces, por eso es que se va a colocar de esa forma ese do. Ese do va a colocarse así siempre para poder tener otro tipo de estructura. ¿Vamos bien? Que ese otro tipo de estructura siempre va a realizarse de esa manera. De esa manera, entonces ahí tenemos después el system y en ese system.out tenemos lo que es el menú de opciones. Pero ese menú de opciones tenemos el out, print, ln y ahí dejar el texto. Y la otra parte de acá, el leer, ¿por qué dejar el leer ahí? Porque nos tiene que hacer lectura de la información que nosotros estamos ingresando. Al hacer esa lectura de esa información, va a generar que el ciclo, este ciclo if, para indicarle que si hace o si selecciona una opción, ¿qué le va a aparecer? Si selecciona una segunda, ¿qué va a mostrar? Y así sucesivamente cada uno de ellos, cada uno de nuestros enlaces ahí para tenerlos en cuenta. Todos estos enlaces de opciones van a tener una respuesta. Ahí nos hace falta los cálculos y todo lo demás. Pero solamente era para mostrar esa parte. Y el why, porque el why ahí, porque el why siempre, y hay que tener cuidado con eso. Traten de practicar este ejercicio y vean que al momento de que nosotros dejamos el why, siempre es importante que esté cerrado toda la parte del else, del if, que esté cerrado completamente para que nos pueda dar esa pauta o ese lineamiento de querer colocar o determinar el proceso. Ahí lo que indica es que mientras la opción sea menor o igual que 3, va a seguir ejecutándose lo mismo, va a seguir ejecutándose que me presente el menú de opciones, todos esos datos son los que va a tener ahí en cuenta, ¿ya? Toda esa información, porque si no dejamos ese while, no va a ser nada, sino que simplemente va a quedarse ahí, no va a mostrar ningún tipo de opciones, sino que ahí lo tendría que dejar, ¿verdad? Tendría que dejar esas opciones para nuestro dato. Entonces, si tienen dudas con la aplicación del do while, ¿dudas con esa aplicación de do while? Yo tengo una duda con una cosa. ¿Diga? Tengo una duda con una cosa. Ajá. Usar string y miré un video y no es igual. El string. Sí, Hay que diferentes. ¿Ah? usaba next line.
Sí, también es utilizado. Es que el next, hay diferentes maneras de utilizar para el next, en la parte de next, ahí puede ver que al momento de colocarle, es otra manera de hacerlo, es otra manera y cada quien codifica a su, tiene su forma, ¿verdad? Y hay diferentes opciones que es para lo mismo. Por ejemplo, aquí tiene el next string. El next string me va a servir para texto. Y esta otra parte que menciona, el next line, por ejemplo, y toda esta parte, next string, next line también, si se fija acá, y la vez pasada creo que mostré estas descripciones que aparecen. Y aquí si observa el next line, para eso es, para string también. Entonces puede utilizar las dos, puede utilizar cualquiera de las dos. No hay ninguna, por decir, diferencia, porque siempre va a utilizar los mismos bytes, va a utilizar el mismo método que va a tratar de incorporar y va a ser leído también de igual manera. Entonces, cualquiera de los dos que se quiera utilizar, lo puede hacer. No hay ningún problema porque lo va a aceptar. Lo va a aceptar de la misma forma, entonces no habría ningún tipo de problema. Siempre va a ser de esa manera. Y era Maxine. Ejemplo, Te digo porque no me dio. no le dio con like, pero No, porque y pues se puso a usar integer y convirtió next w, next in a next line. ninguno le funciona o solamente ese fue el que no le funciona. No le en el string. ¿Bien? ¿Alguien tiene ahí el... puede colocarlo en silencio? Angie. Ok. Bonji. Eh, Podría hacer vamos a una ver, pequeña demostración con string. vamos a ver, este es con in, vamos a ver, in. Este creo que estaba como in, ¿verdad? Vamos a ver si estaba como in. Aquí tenemos, este era el de opciones. El de opciones, ahí creo que cambié en esa parte de opciones, entonces vamos a modificar la otra. No tengo texto, entonces tendremos que colocar texto, porque para utilizar next line voy a necesitar el texto que se vaya a colocar ahí, ¿verdad? Porque de esta manera no se va a colocar. Entonces voy a adicionar, por ejemplo, ¿qué podría adicionar? Vamos a adicionar otra parte. Y aquí solamente quiero retomar esto. Voy a colocar otro enunciado para que tengamos ahí. Creo que ahí, vamos a ver. Se colocó de esa manera para el string. Ahí está. Ok, ahí está, menor que 4. Vamos a adicionar aquí, voy a adicionar otra variable. Esta variable que voy a adicionar va a ser de tipo string, aquí. Voy a colocar string, aquí string. Recordemos, siempre va a ser con S mayúscula para poder hacer este tipo de intervención ahí, en el string. Y voy a colocar ¿qué podría dejar? Nombre, solamente para hacer esto. Nombre y nombre, ya lo tengo acá. Entonces aquí voy a solicitarle que si esa persona va a colocar de esa manera, ¿verdad? De esa manera con el texto, ¿verdad? Que le indique ahí qué es lo que va a generar, ¿verdad? Ahí directamente. ¿Verdad? Voy a colocar, y esta parte sería acá en este 1. En este 1 voy a indicarle entonces lo siguiente. Voy a colocarle un system, a un system. En ese system punto print, el system, vamos a ver, system.out, system.out, println, vamos aquí, println, y ahí voy a colocar el texto. Entonces ahí, al momento
de colocar ese texto, vamos a dejarle otra, ahí la información para que ingrese. Vamos a ver. Ingrese su nombre. Ese es su nombre y la variable sería la de nombre. Vamos a apartar esto. Ok, aquí. Ese nombre ahí, mi variable, ¿cuál es? La de arriba. Tendría que ser nombre, ¿verdad? Nombre. Este nombre va a ser igual a leer. Una vez que dejamos leer, punto next, y vamos a utilizar el que nos menciona Arturo, que sería el next line, para poder hacerlo ahí. Next line, vamos a ver, next, aquí está, next line. Vamos a ver, ahí está. Es el next line. Veo acá que me sale un error. Vamos a ver, print L system está en mayúscula. Aquí el else, ¿qué hice con el else? Vamos a ver. Último paréntesis. ¿Será que borré? Vamos a ver si borré. Else, tengo acá, ok, acá. Que puso Borré, corchete creo en que par de algo. paréntesis. Puse corchete. Vamos a ver a dónde. Al final de nombre. Nombre. Aquí. Ok, acá está. Aquí. Ok, ahí está. Tenemos ahí entonces el tipo line. Vamos a ver si no funciona. Le vamos a dar. Vamos a comprobar a ver qué pasa, porque el next line también se utiliza para texto. Si no, lo utilizamos con un escáner, pero siempre utilizando el next line, porque hay diferentes formas. Aquí lo vamos a utilizar simple. Voy a utilizar un menú, esa sería la opción 1. Entonces, la opción 1 voy a seleccionar que quiero dos cantidades. Me indica, pero no me está preguntando el nombre. ¿En dónde la dejé? Vamos a ver. Ingrese su nombre en next line. No me sale la pregunta. Ok, ahí está. No, no me dejó colocar ese nombre. Vamos a ver. Apareció el nombre. Vamos a ver si se fijaron ustedes si apareció el nombre. Ok, ahí saltó de un solo. Saltó de un solo a ingreso de nombre. Entonces acá voy a modificarle para que nos pueda aceptar esa parte. Entonces aquí voy a borrar el escáner. Voy a colocar el escáner. Voy a utilizar de esa manera con el escáner. Vamos a ver. Scanner.y. Si se fijan estos, ¿qué son estos? Todos estos que estoy mostrando acá. Mensajes, creo. No. Son los que, todos estos son son parte de los ciclos, entonces eso lo puede adicionar ahí. Vamos a tratar de colocarlo de esta otra manera para poder hacerlo. Entonces aquí vamos a ver por qué no lo está llamando. No está llamando line. Ok, el escáner, voy a utilizar un escáner o puedo utilizar el leer y después voy a utilizar algo más. Aquí en esta parte le voy a dejar mi opción. Mi opción sería el de nombre. Voy a repetir nombre. A ver qué pasa. Y punto. Voy a adicionar acá punto. Vamos a buscar el string. El spline. El spline también es uno de los apartados que nos va a servir